Bueno, hoy fue un día especial para la justicia, en realidad, porque el caso de Nahir... Así es, condenada a Condenada. reclusión perpetua, Nahir Sí. Galarza, por el asesinato de quien fuera su novio, de Fernando Pastorizo. Sí, que también debería ser el caso Fernando Pastorizo, ¿no? Sí. Porque también. eso es un nombre... Galarza Pastorizo. Mi vida de ese Sí, nene por lo que general ha es quedado... El nombre del caso Por es lo el de la general es el de la víctima. En este víctima. caso es el de Tal la cual. victimaria. Porque Claro, se hizo pero- muy popular ella, ¿no? Nahir. Sí, Por la claro. edad, por toda la situación. Recordemos, Nahir tiene 19 años, con esta pena podría estar saliendo de la cárcel entre los 54 y los 56 años, según Son más o cómo menos se 35 interpreta. años de Sí, de- la de reclusión prisión. perpetua en la Argentina, digo, hubo una modificación en el Código Penal en el año 2012, que es lo que habilitó a que le caiga esta pena a Nahir, que no estaba casada, no había un vínculo de cónyuges legales, pero a raíz de esta modificación podían aplicar esta Pero se pudo condena. comprobar que había un Se vínculo y que pudo ellos comprobar eran el novios. vínculo, que No. ellos eran novios. No hay atenuante, no pudieron probar que esto fuera un accidente, porque el segundo tiro comprueba que no Que fue hubo un... intención. hubo Hubo intención de intención. asesinar. Aparte, así fue que, por la bueno, espalda el primero. Fue a Tremendo, quemarropa, o sea, no, no, tremendo. sin querer. Pero caso A la- histórico, ¿eh? Sí, Caso histórico, sí, porque es la histórico. primera vez que una chica tan joven es condenada de esta Sí, sí. forma. Ha habido, en el caso de los hombres, hay muchos hombres con perpetua, pero no mujeres, No mujeres, tan sí. jóvenes. Sí, y además con la rapidez que se hizo, ojalá que también los femicidas, los hombres que matan todos los días, diariamente a una mujer, también sea Condenadas. con esa misma rapidez. Bueno, tenemos el móvil a nuestro compañero, al Pájaro Fernández, desde Entre Ríos, con las últimas novedades sobre el caso. Hola, ¿cómo le va, Fernández? ¿Nos escucha? ¿Cómo están? Hola, les va? Pájaro, ¿Bien? ¿cómo va? Estoy con Roberto. Sí, Roberto me acompaña. Roberto es Sí. la persona que primero vio a Nahir, el escenario. Fue la primera persona que vio todo lo que sucedió en la escena del crimen. Roberto, contame cómo fue esa noche y qué fue lo que pudiste ver. Esa madrugada. Esa madrugada. Nada, pasé por ahí, una casualidad, porque tomé un pasajero que yo trabajo en el remis y tomé un pasajero, justo me dijo, bueno, ir al tomar de Rocamora y llegué al lugar, pasé por ahí, antes de llegar escucho el estruendo primero, eso no me voy a olvidar nunca. Y ¿Uno o dos? Uno, un solo estruendo. Y pasé por el lugar y cuando dejé el pasajero en la esquina siguiente, volví, porque vi a un chico tirado en una moto, una persona, bueno, no me di cuenta que era un chico, una persona tirada en una moto y pensé que precisaban ayuda, entonces volví por eso. Según el tribunal, cuando leyó la sentencia, hablaba de que la moto estaba sobre Fernando Pastorizo. Una ¿Usted la pierna, vio? claro, una pierna estaba abajo de la moto. Estaba como atrapado. Como que él estaba arriba de la moto y se cayó junto con la moto. ¿Y logró verlo con vida o no? Sí, estaba en agonía. No habló ni nada por el estilo porque estaba en agonía, se estaba ahogando con... Dicen los forenses que se estaba ahogando, que se ahogó con su propia sangre. Ay, ¿Usted qué horror. alcanzó a llamar a la ambulancia, a la Sí, policía? sí, yo llegué, lo vi que se movía, lo vi que quería respirar, que estaba con vida y llamé a la ambulancia. Lo primero que hice fue llamar a la ambulancia. Ahora, usted viene llegando al lugar y escucha un solo estruendo, un solo disparo, no dos. Uno, el último. Y estaba, estaba a distancia o estaba a la vuelta o estaba para escuchar el otro disparo. No, el otro, no sé porque el otro fue el primero, pero no sé a qué tiempo entre disparo y disparo. Ajá. Yo escuché el segundo y lo escuché porque justo venía, hacía calor, madrugada de verano, 29 de diciembre, con el vidrio bajo y de acá allá habré escuchado el disparo a 20, 30 metros. ¿La vio a ella? No, vi la persona. ¿Y una persona que se iba del lugar? No, vi una persona agachada al lado del que estaba tirado. ¿Agachada? ¿En qué forma? ¿Con una rodilla? Estaba... Agachada. Como te agachás en cuclilla o no sentada, agachada. Ajá. Al lado de la persona que estaba... ¿Pudo determinar si fue Nahir o no? No, porque yo vi a dos personas, una en el piso y otra agachada. Y usted para y los va a socorrer y esa persona huye, la que está... No, yo seguí de largo. Yo seguí de largo a dejar mi pasajero que tenía que llegar a destino. Cuando vuelvo, ya esa otra persona que estaba agachada no estaba más, Ah, Y estaba Pastorizo, agonizando. en agonía. ¿Pudo llegar la ambulancia a tiempo o no? ¿O falleció en el lugar? Falleció en el lugar. ¿Decía algo dentro de la agonía? ¿Hacía alguna exclamación? No, movía la boca, movió un par de veces la boca. sí.
tercera vez que movió la boca ya fue la última. ¿Se dio cuenta que estaba baleado en el piso? No, para nada, porque no tenía rasgos de sangre en ninguna parte del cuerpo, excepto la cara y la boca y la nariz. ¿Qué le produjo este episodio a usted? Y una situación espantosa porque tengo un hijo de la edad de Fernando y horrible. Una Pablo, ¿por situación qué no le espantosa ver preguntas? una persona, un gurí joven morirse. Pablo, A me ver, llama... me están haciendo una pregunta de estudio. Mercedes, me llama la atención que la primera vez que pasa y ve esta escena, no para, porque aun cuando tuviera un pasajero, por ahí podría haber parado y llamar a la ambulancia. ¿Por qué no lo hizo? El pasajero ¿Por qué no usted quería... cuando pasa por primera vez que lleva al pasajero y escucha el estruendo no para ahí en esa situación? ¿No le dio esa sensación que había que parar a socorrerlos? Porque mi prioridad es llevar al pasajero a destino. Cuando yo quedo libre, ahí volví. Sí, los escucho. Estoy con Pablo, un problema de cómo estoy cableado para el retorno. Pero... Pablo Lío, Sí, dígame. Lío, buenas tardes. Le quería preguntar al remisero cuál fue la reacción inmediata cuando regresó y lo vio a Pablo allí, a qué atinó, a socorrerlo, a llamar a una ambulancia, a ver que nos Usted, refresque en cuando ese relato. vuelve de dejar al pasajero y vuelve a pasar por el lugar, ¿qué es lo ve a Fernando? La moto tirada, Fernando por debajo, se da cuenta que sigue habiendo el mismo episodio, pero algo raro sucedía y ahí para y se va sobre Fernando y ahí se da cuenta que hay que llamar a la ambulancia, a la policía. Exacto. Yo llego, me bajo del auto, dejo las luces encendidas porque estaba oscuro y lo vi a Fernando ahí, con la pierna abajo de la moto. Y la moto ¿Y qué hizo? ahí tirada con él. Quiero hacer una pregunta. ¿Se le murió en sus brazos? ¿Se le murió a usted? Ahí, se murió ahí. No lo toqué porque no sabía qué era lo que pasaba, porque yo si lo toco no sabía si me iba a meter en problemas o no, si no sabía, yo no sabía qué había pasado. Llamó a la ambulancia ahí. Llamé a la ambulancia para que la ambulancia viniera y hiciera lo que tenía que hacer. ¿Y usted después Bueno, habló con la por familia último, de la última Fernando? pregunta que le quiero hacer. Pablo, pregúntale si ¿habló con la familia de habló con la familia Sí, de Fernando con el padre, después. con Gustavo. Hoy estuve acá, en tribunales, escuchando la sentencia. Pero después del episodio, ¿pudo hablar inmediatamente antes de...? Porque usted vino a declarar, usted fue una persona que inmediatamente declara. no, fue en el mismo mes de enero, lo conocí a Gustavo Pastorizo y ahí en ese momento lo conocí a él. Bueno, respecto de la sentencia, la última pregunta que yo le quería hacer. Respecto de la sentencia, ¿cuál es su opinión? Está perfecto. Era lo que esperábamos. Todos. La familia, los allegados de Gustavo, yo que no lo conocía, que yo lo vi morirse, totalmente conforme con la sentencia. Muchísimas gracias. Pablo, Bueno, fue la persona... Sí, te ya quiero se preguntar. tenía que retirar, por eso nos atendió unos minutos. No, Sí. pero te quiero preguntar cómo se vivió ahí la lectura de la sentencia, qué pasó en la sala. Del lado de afuera, ovación. Del lado de afuera de los tribunales de Gualeguaychú, acá, este sector, estaba lleno de ciudadanos de esta localidad, una ovación. Se escuchaba desde adentro de la sala la ovación cuando se leían la sentencia condenatoria. A Nair le dictaban la perpetua, pero quiero hacer algunas pequeñas correcciones respecto de cómo encararon ustedes el aspecto legal cuando los escuché en el piso. La modificación del 2012 lo que hizo fue introducir en el inciso primero del artículo 80 del Código Penal como agravante, como calificativo gravoso de el homicidio, el hecho de ya no ser un matrimonio, sino ampliar el alcance hacia una relación de noviazgo con o sin convivencia, Claro, pero aparte eso no con o modifica. sin presencia, con actualidad o con pasado, haber sido esposos, haber sido novios, con o sin convivencia. Esta es la incorporación del 2012, la modificación del 2012. Y respecto de lo que va a quedar, Nair Galarza, si casación confirma esta sentencia, puede llegar hasta los 54 años, porque correrían 35 años desde el día de hoy, desde el día de la lectura de la sentencia. Sí, pero Pablo, la Cámara sí. no extiende el plazo. Pero Pablo, si ella O sea, la tiene condena buena fue conducta, condenada hoy. Casación Pablo. confirma, perdóname, no te escucho, dame un segundo, porque tengo delay. Confirma la sentencia, pero corre a partir de la lectura de primera instancia. O sea, son 35 años, tiene 19, a los 54 va a poder recibir
su primer salida transitoria. Sí, los Pablo, escucho. vivimos en la Argentina, ¿no es cierto? Vos lo sabés mejor que yo, vivimos en este país. Sí. ¿Qué pasa si ella tiene buena conducta en la cárcel? Si ella trabaja mucho en la Nada. cárcel, si ella va a la universidad en la cárcel, si ella es una persona ejemplar en la cárcel, ¿puede salir antes? No, te voy a explicar por qué. La sentencia que recibió Nair Galarza fue de prisión perpetua. Prisión perpetua. Prisión perpetua, uno infiere que es no más de 50 años, porque en la Argentina no se pueden aplicar condenas mayores a 50 años, por los pactos internacionales al cual adhirió nuestro país en el año 1994, en la reforma de la Constitución. Pero ¿qué puede pasar a los 35? A los 35 lo que puede empezar a solicitar son sus primeras salidas, ¿sí? O sea, la condena es aún mayor, es prisión perpetua. La diferencia entre prisión y reclusión, lo que le quiero señalar, era en el cómputo del tiempo que no estaba condenada. ¿Recuerdan el 2 por 1? Sí. Bueno, Sí. ahí había una diferencia entre la contabilidad de los días en reclusión y la contabilidad de los días en prisión, de ser sentenciado. Y otra cosa más, que hay un error cuando se habla, solamente es un error dialéctico. No hay cadena perpetua, porque en la Argentina ya no se encadena a ningún interno. Esto es de el principio de 1900, cuando se Bueno, encadenaba nos a quedamos los con internos para hacer nos quedamos trabajo con esa fuera expresión para de la graficar, cárcel. pero se entiende, Sí, Pablo. O sea, sí. esta chica, para que nos quede claro, no va a salir Antes de sus antes de los 54 años de edad de modo provisorio. No hay posibilidad, no hay Ahora, chance no. alguna. Bueno, Ella lo déjelo que grabado, buscaba, déjelo perdón. grabado. Si casación déjelo confirma grabado, la sentencia, nosotros vivimos no. en la Argentina, Salió- esto ya salió- lo hemos visto muchas veces. Salió Eduardo Vázquez. Pero Sí. bueno, Después de pero le haber pregunto a asesinado y Pablo, que es quemado a el que su entiende en mujer. el tema. Pablo, No, no, a ver. pero me refiero como no va a Eduardo ser... Vázquez está detenido todavía. Sí, pero tuvo alguna salida Está en su momento. está con prisión y con condena firme. Entonces, volviendo al tema, ella hasta antes de los 54 años no tiene ninguna chance de salir provisoriamente de la cárcel. No. Digamos que la mayor, No, lo dice la ley. la mayor esperanza que podría haber tenido ella era ir a un homicidio simple. Por eso ella ponía tanto énfasis en que no había un vínculo de pareja, sino que se encontraban esporádicamente para tener sexo y nada más. En ese No. caso, la pena era de Apuntaban 25 a años. la defensa apuntaba a un culposo, a 6 años. Que fue sin querer. Claro. Claro. Que fue sin querer. Bueno, pero eso ya quedaba descartado de Claro. movida con los 2 tiros. También se habló de violencia de género, ¿no? Pablo, ¿me escuchás ahí? Sí, y Ahí el está. tribunal lo descartó, Lo descartó. teniendo dentro de su composición una mujer. Claro. Claro. Exacto. Lo Pablo, descartó. te hago Sí, una pregunta. pone una mujer como jueza. Sí, te hago una pregunta. ¿Qué se sabe de la familia Galarza ahí en Entre Ríos? Digamos, una chica de 19 años que mata a su novio. Digo, ¿se sabe algo? ¿Es una familia conocida? ¿Es una familia... ¿Se sabe algo de la familia de ella? La familia hoy no estuvo en la lectura Eso iba a de la preguntar. sentencia. Sí. Infiero yo que por una cuestión personal de recibirla íntimamente en el seno familiar, y segundo porque vienen de una amenaza directa. Le dijeron que le iban a prender la casa, que si no se iban de la ciudad le iban a prender la casa. Esto está ya siendo investigado por una fiscal aquí en la ciudad de Gualeguaychú, esta amenaza. El padre es policía de la provincia de Entre Ríos, es conocido, y hoy cuando uno camina a la ciudad y empieza a hablar con la gente, me contaban 2 cuestiones. Acá el tribunal dijo que no fue a la unidad 9 porque no había lugar, porque no había condiciones de detención. O sea, no sale de la comisaría del menor y de la mujer para ir a la cárcel porque no estaban dadas las condiciones. Lo que me dicen que en la cárcel a donde la iban a destinar hay una mujer que el padre de Nair habría colocado en prisión. Entonces lo que tienen miedo es que Nair vaya a ese penal donde hay personas que logró aprender el padre y Sí, llevarlas claro, a la porque es justicia, y policía. luego la justicia los condenó en alguna investigación policial y que se la pudieran tomar con la hija. Por eso hay un tema ahí Claro. también de dónde van a alojar a esta chica en el momento que o se haga un lugar en el penal o casación deje firme el fallo, para lo cual ya ahí no va a tener más, digamos, preferencias de quedarse en la comisaría que está ahora. Claro. ¿Cómo estaban, qué sabes de cómo estaban los padres de Fernando con este fallo? La mamá rompió en llanto, la hermana estaba sumamente conmovida, estaba también al borde del llanto, creo que
tuvo una fortaleza, una entereza destacable dentro de la lectura del fallo. Y el papá estaba muy sólido, con el papá hablé 2 veces, estaba muy sólido, estaba muy tranquilo, se lo notaban como en paz, la madre estaba sumamente conmocionada, porque aparte acá hubo una ovación, de verdad, del lado de afuera había unas 100 personas que cuando salían los fiscales los aplaudían, que cuando salían los abogados de la querella también los aplaudían. O sea, hubo toda una conmoción social dentro de esta ciudad. El caso Fernando Pastorizo no va a pasar desapercibido en este lugar, va a haber un antes y un después, claramente. Les quiero dar un detalle de lo que fue la sensación que tuve luego de escuchar una sentencia, de las tantas sentencias que he escuchado. Esta me produjo una sensación muy particular. El tribunal fue muy claro cuando empezó a describir cómo fue que lo mataron a Fernando. Lo que dice el tribunal, yo lo voy a pasar en limpio, es que el primer disparo Fernando lo recibe sin darse cuenta. En la espalda. Lo recibe por detrás, por la espalda, pero con un detalle que no es menor. No le apoyan el arma en la espalda, no le ponen el arma en la espalda. Claro. De haber sentido el arma, probablemente Fernando haya tenido alguna reacción. Hay un disparo, dice, con mínima compresión, o sea, se nota que no lo ha apoyado totalmente el arma, no se pudo dar cuenta. Entonces Pero lo ella que sabía después tirar, ¿no, cuenta Pablo? El tribunal... Sabía tirar, ¿no? Sí, bueno, ella es hija de un policía, lo que determinaron es que ella iba al polígono. Ah, claro, porque digamos, si no... que sabe el manejo de armas. Está bien, claro. Sí, eso quedó demostrado en el debate. ¿Y el otro fue Pero en la frente? lo fundamental, tengo de la lectura, déjame terminar, dame un segundo, por favor. Lo fundamental que yo les decía era que luego de ese disparo y que Fernando se cae y que la moto aprisiona su pierna y que está boca arriba y que está herido de muerte, la persona se pone con la boca del arma entre 20 centímetros y 50 centímetros. Ustedes acaban de escuchar al remisero que dice que vio una persona arrodillada o agachada, con lo cual cree el tribunal que sucedió esto, que lo ejecutó a corta distancia, o 20 o 50 centímetros de pie. Lo cual, cuando uno lo escucha en el frío relato de la sentencia, pero si se lo representa mentalmente, esos últimos segundos de Fernando, realmente le recorre un escalofrío en el cuerpo de cómo fue la secuencia de muerte de este joven. Pero Pablo. entonces si el Entonces, remisero hubiera claro. parado, por ahí Bueno, por podría eso. haber evitado Tal cual. la tragedia. O Por ahí ligarse él un no se- balazo, o Pero ligarse un el balazo. remisero escuchó el A ver, segundo con la disparo. inseguridad que hay Ah, claro, hoy por él hoy. escucha el Escuchó el segundo. segundo. Cualquiera claro, él tiene... escucha A el ver, segundo. Pablo, no sé si coincidís. Con los casos que estamos acostumbrados a oír todos los días en los noticieros, los mismos que planteas vos ante la audiencia. Digo, no cualquier tipo, o sea, mejor dicho, cualquier tipo lo piensa 2 veces o más antes de frenar ante una situación así, porque no sabe cómo la puede sacar, o me equivoco. No entendí la pregunta. Claro, O sea, de repente vos con la estás inseguridad, yendo... vos decís, Vos estás yendo como remisero y ves que hay un tipo tirado, una persona agachada, lo pensás 2 veces antes de frenar, porque no sabes cómo podés salir de esa situación si llegás a frenar. hay que ver si el remisero elaboró toda la escena, o si vio o si asoció ese estampido con un disparo, con esa persona caída, con la moto caída y con otra persona más, o 2 chicos que se cayeron en una motocicleta. Hay que ver qué fue lo que No sé, elaboró. a mí me parece que la gente ese tiene trayecto. mucho miedo de frenar cuando ve un conflicto, cuando ve algo dudoso por miedo, por la inseguridad a la que estamos acostumbrados hace ya mucho tiempo. Sí, pero él Me parece a volvió, mí. ¿no, Leo? Hoy Después me dieron volvió. un dato de esta situación interesante para analizar, que dicen que los padres de Nair comían en un lugar enfrente del lugar donde asesinaron a Fernando Pastorizo. Entonces yo me pensaba si en esta preparación que tanto habló la querella, estaba justamente el lugar conocido, un lugar conocido para ejecutar este acto doloso, este homicidio, para llevar adelante este homicidio. Conocer el lugar donde iba a aplicar ese primer disparo y donde se iban a caer ambos, porque claro, se cayeron ambos porque el primer disparo hace
perder el control de la motocicleta y la conducción a Fernando. Claro. Pero que el lugar, como me vienen a decir, no, pero siempre comían enfrente. ¿Cómo comían siempre enfrente? Claro, comían siempre enfrente con la familia. Ah, bueno, entonces uno piensa como periodista, el lugar lo conocía, sabía de cuánta luz había, Claro, sabía perfecto. del tránsito que recorría en la madrugada ese lugar, tenía un cierto conocimiento. Bueno, la querella habla de un plan sistemático que llevó adelante Nahir Galarza para asesinar a Fernando Pastorizo. Claro. Este puede ser uno de los eslabones de este plan. Pablo, espérame un segundito porque lo tengo a Sebastián Arrechea, que es el abogado del papá de Fernando Pastorizo. Vamos a hablar un minutito con él y volvemos con vos. Sí. Sí. Sebastián, ¿cómo le va? Máju Lozano lo saluda. Gracias por atendernos. ¿Me escucha? Lo tenemos a Sebastián en Hay línea. dos abogados, ¿no? Uno por parte de la madre y otro por parte de mamá la padre y otro porque por ellos parte del estaban papá. separados, ¿no? Bueno, se cortó la comunicación. Bueno, claro, porque estaban Separados. separados. Pablo, vuelvo con vos porque se nos cortó la comunicación. Quiero darle la bienvenida, así puede preguntar lo que quiera. Es la doctora Raquel Hermida. Gracias por venir, Raquel. No, gracias Siempre, a Y siempre además bienvenida. movía la cabeza en algunas Sí, es afirmaciones. abogada especialista en género. Estamos con Raquel Hermida, Pablo, en el piso. ¿Lo tenemos a Pablo también? Bueno, te cuento mientras, si querés, algo que decía el padre de Fernando Pastorizo. Sí. Después de escuchar el veredicto, dijo, habrá que empezar de nuevo. Me dediqué todo este tiempo a honrar la memoria de Fernando. Pobrecito. Mañana habrá que ir al cementerio. Fernando, vos estás muerto acá, pero a partir de hoy, 3 de julio, empieza a morir día a día, en referencia a Nahir Galarza. Es una muerte quizá tan cruenta como la de Nando, ¿no? En referencia a una chica que va a pasar su vida presa. Sí. Y doctora, lo que le preguntaba yo recién a Pablo, ¿puede salir antes? A ver, en realidad lo que se omite Pablo es decir que no solamente tiene la apelación ante lo que es casación, sino también la apelación ante el Tribunal Superior de la provincia y la apelación ante la Corte Suprema. O sea, faltan varias apelaciones. Sin duda alguna yo creo que la defensa ahora apelará y tratará de ubicar todo esto en ver si hubo alguna causal de atenuación, ya que evidentemente no la tuvo en cuenta el tribunal Claro. que la juzgó. Hablar de una causal de atenuación es reducir un poco la pena y pasarla a menos años que lo que es una condena de prisión perpetua. ¿Cuántos podrían ser? Y podría, un homicidio simple es de 8 a 25, Claro, es por muchísimo ejemplo. menos. Son Tenemos- muchísimos Claro. Perdón, Raquel, porque recuperamos a Sebastián Arrechea, que es el abogado del papá de Fernando Pastorizo. Sebastián, ¿me escucha? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan Hola. ustedes? Hola, Sebastián, gracias por atendernos. No, Se- está bien, no hay problema. Sebastián, antes que nada me interesa saber cómo está la familia de Fernando, cómo está el papá. Usted es el abogado del papá, ¿no es cierto? Yo soy el abogado de Gustavo Pastorizo, sí. Sí. No, ellos están, obviamente, que desde el punto de vista judicial, ellos entienden, más que nada Gustavo, entienden que, la madre obviamente también, que se hizo justicia. Claro. Pero el dolor de la pérdida de un hijo no se lo va a sacar No, nadie. tremendo. Fernando ya no está más con nosotros. Desde el punto de vista estrictamente judicial, obviamente se hizo justicia. Desde el punto de vista sentimental, moral, familiar, Fernando ya no está más con nosotros. Es lógico que la angustia, la zozobra todavía sigue vigente y va a seguir durante toda la vida de ellos. Sin duda. Doctor, ¿puede salir antes, Nahir? Nahir hoy está condenada a prisión perpetua. La prisión perpetua es una pena que en realidad la más grave que tiene el Código Penal, que si uno literalmente lo interpreta, se entendería que sería perpetuidad. Sin embargo, las leyes, los tratados internacionales que están plasmados en la Constitución Nacional y obviamente todo el espíritu del ordenamiento jurídico de nuestra querida nación, no se puede hablar de perpetuidad en una pena, porque hay finalidades que cumple la pena. Entonces los que saben de este tema, los que discuten, los doctrinarios, los juristas, entienden que la pena tiene un límite, no es a perpetuidad, como dice la palabra, sino que tiene un límite. Y bueno, se habla de 35 años, que es el monto de pena que uno tiene que cumplir para pedir la libertad condicional.
también entra en juego lo que es la ley 24.660, que es la ley de ejecución de pena, con la nueva reforma de la ley 27.375, que habla de un régimen progresivo de pena nuevo. Esto por el caso Micaela García, que ocurrió acá en Entre Ríos también, en Uruguay, que se reformó esta ley. En definitiva, si uno tendría que hacer una interpretación a favor del condenado, en principio, a los 35 años, Nair Galarza estaría de cumplir la pena, a 35 años de cumplir la pena, estaría en condiciones de pedir la libertad condicional. No, lo que yo le preguntaba es que si no es, por ejemplo, no va a influir que ella estudie, por ejemplo, que hagas los estudios, que tenga buena conducta, que trabaje muchísimo en la cárcel, que se gradúe de 3 carreras. ¿Eso no es un atenuante para salir antes? En realidad eso es un estímulo educativo que establece la ley de ejecución de pena. Cuando una persona que está condenada emprende una carrera de estudio o una capacitación laboral, se estimula, lo que se hace es se le adelantan los beneficios que establece la ley de ejecución de pena para lograr las salidas transitorias. En este caso, salidas sociofamiliares, sociolaborales. Pero con el nuevo régimen que se ha promulgado el año pasado, en julio del año pasado, hoy, por ejemplo, hay un régimen especial para los que están condenados por el delito del artículo 80 del Código Penal, que es el caso en que entra Nair Galarza, que es distinto. Pero en cierto modo, cuando uno, que tiene todo el derecho del mundo, todo condenado de estudiar y de trabajar, se hace, o de capacitarse para trabajar, lo que se hace es estimularlo justamente para que se resocialice, se reeduque y se inserte nuevamente en la sociedad ya con una preparación distinta y se beneficia con los adelantamientos. Arrechea, y durante las semanas que duró el juicio, ¿cómo la notó a Galarza, a Nair Galarza? Yo voy a hacer mía las palabras del doctor Virué, que es el otro querellante particular, que ha estado siempre, fue una persona con mucha experiencia en el ámbito de la abogacía, y fueron las palabras exactas que él siempre hizo referencia cuando se hablaba del estado de ánimo de la señorita Galarza. Es inconmovible, ella era inconmovible hasta el último día que declaró. Ahí sí, ella se quebró y bueno, obviamente como estrategia intentó convencer al tribunal de lo que había ocurrido, cuando en realidad las pruebas objetivas y las subjetivas, me refiero a pericias, informes periciales y testimonios, demostraron lo contrario. Claro, pero psicológicamente se la veía una nena, digo yo, porque 19 años una nena, se la veía normal, nunca se la notó ni desvariando, ni diciendo pavada, ni o sea, una persona absolutamente cuerda. Exactamente, si es así es una persona con todas el intelecto acorde a su edad. Claro. Y la palabra, como ustedes bien lo dicen ustedes, normales, aunque desde el punto de vista de la psicología la palabra normal tiene ciertas connotaciones, pero sí estaba en sus cabales. Claro. ¿Y ustedes qué creen? Era lo que se demostró. ¿Qué creen que le pasó a ella por la cabeza? ¿Pensó que iba a poder hacer que pareciera que ella no había sido quien lo mató? ¿Se le fue la situación de las manos? Digo, hoy mirando hacia atrás y con el juicio y con su declaración de por medio, ¿cuál es la fantasía o la especulación que pueden aplicar a lo que haya pasado por su cabeza? No, en realidad nunca vamos a saber qué es lo que le pasó por su cabeza. En su interior solamente lo tiene ella, nadie va a poder introducirse. Lo que sí se pudo demostrar, está demostrado porque así lo dijo la sentencia, la planificación concreta, detallada que elaboró para cometer el evento criminoso. Por eso nosotros hablábamos de un actuar alevoso. La alevosía tiene varios elementos que inclusive el tribunal dio a entender que estaban cumplidos, que por una cuestión técnica procesal, que en lo que es la configuración del hecho intimado no se introdujo la palabra alevosa o no se dio más datos para decir que estamos ante un actuar alevoso, no significa que la alevosía no se determinó. ¿Había un estado de indefensión de Fernando? Sí, lo había, porque era de noche, a las 5 de la mañana, en un lugar prácticamente inhóspito, manejando una moto prácticamente parada. Había un estado de indefensión. Actuó sobre seguro, o sea, sin riesgo para la integridad psicofísica de Nair Galarza. Sí actuó porque disparó de la espalda a contacto flojo, dicen los peritos, a no más de 3 centímetros de distancia. Arrechea, ¿están conformes con el fallo? ¿Creen que es correcto? ¿Están bien? ¿Están de acuerdo?
Sí, obviamente estamos de acuerdo porque nosotros también íbamos por la agravante del vínculo. Claro. La relación de pareja se demostró. O sea que estamos de acuerdo. De hecho, la pena es la prisión perpetua, lo que pretendíamos nosotros desde el punto de vista punitivo como respuesta punitiva del Estado. Arrechea, Y bueno, durante el juicio... no se pudo determinar la alevosía. Claro. Durante el juicio se dijeron muchísimas cosas, de hecho es un caso que generó el morbo de toda la sociedad argentina, conmocionó a la opinión pública. ¿Qué fue lo que más lo indignó? ¿Cuáles fueron las mentiras que quiso instalar la defensa? Sintéticamente, los 2 o 3 puntos que se comprobaron que eran falsos. En realidad, yo también soy abogado defensor. Uno cuando hace una defensa trata de hacer una defensa objetiva, siempre relacionándose con los hechos. A mí lo que me molestó realmente, lo hago desde el punto de vista subjetivo, es tratar de mancillar, de desprestigiar la memoria y la imagen de una persona que no está con nosotros, De que ya Fernando, falleció. claro. El decir que una persona consumía cocaína, que tenía coma alcohólico, y todo relacionado con testimonios que no dijeron eso, que no fueron esas las palabras de los testigos, eso genera un poco de indignación. Porque uno cuando hace una defensa la puede hacer de distintas maneras y elaborarla o esquematizarla de distintas maneras, pero ya desprestigiar a una persona que no está con nosotros y que no puede defenderse es un poco indignante en ese sentido. Sí. Sebastián, hablábamos recién de Nahir y usted decía que era inconmovible, que no se le movía un pelo a esta niña. ¿Cómo estaban los papás de Nahir? Si bien hoy no estuvieron, digamos, también con la misma frialdad, conmovidos. No, en realidad los padres de Nahir estuvieron creo que el último día porque ellos eran testigos en la causa y no podían permanecer en el recinto hasta no declarar. Claro. Creo que el último día fue que estuvieron juntos, creo que en el día de los alegatos de la parte de la defensa, inclusive en los alegatos nuestros, donde la parte acusadora estuvo alegando, ya sea los fiscales y nosotros, no estuvieron ellos. Estuvieron en el último día de los alegatos de la defensa, que tardó como 4 horas, esos alegatos que lógicamente intentaron defender a rajatabla lo que pretendieran en la teoría del caso, que bueno, hoy se ve a las claras que no se pudo convencer al tribunal lo que realmente las pruebas sí la convencieron, que es la de haber matado a Fernando en un estado de relación de pareja como ocurrió durante 5 años, 4 años, Claro. entre ellos dos. Claro, que había vínculo, que era lo que ellos siempre quisieron desmentir, digamos. De hecho, decían que no iba de vacaciones, que fue de vacaciones. 320.000 Había mensajes fotos, de además, de texto. Ella ensució ese pobrecito. Sí. Aparte había pobrecito ese fotos de nene. ellos estando de vacaciones en un montón de lugares y bueno, sí, es verdad. Claro. 304.000 mensajes de texto. Fernando, 304.000 mensajes. entre los Sebastián, es la primera vez que en Entre Ríos pasa algo así, ¿no? Sí, en realidad es la primera vez que trasciende. Hecho delictivo de esta naturaleza lo hay como en toda provincia. Lo que pasa es que el contexto que se desarrolló esta actividad criminal, los actores que intervinieron son jóvenes de Los 19, 20 claro. años, familia bien constituida, que tienen en cierto modo un estándar de educación, una jovencita estudiante de Derecho, con cierta personalidad. Y bueno, y la forma, acá lo que se destaca es la forma y el modo en que se resolvió este caso, en el sentido de cómo lo resolvió Nahir Galarza a través de la planificación de quitarle la vida a su novio porque entendía que se le estaba yendo a Paraná a estudiar, que esta relación se estaba terminando, se estaba agotando y ella con ese sentido de pertenencia como novia, lo que quería es que no se alejara a Nahir, y bueno, Nahir, que no se alejara, Fernando. Que no se alejara Fernando, y Nahir lo que quería justamente era tenerlo como siempre lo tuvo, porque esa fue la forma en que ella manipulaba la relación de Fernando como novio y también las otras relaciones ocasionales que tenía, y era lo que Fernando reclamaba, de mantener la formalidad en la relación, porque la relación él siempre la consideró formal. La que no la consideraba formal era Nahir, a pesar de que quería que sea formal, porque así se demostró en el juicio. Ahora, Sebastián, que Nahir pudiera acceder al arma del padre tan fácilmente, ¿complica la situación o complicó la situación para ella o para su padre? ¿No le cabe ninguna responsabilidad al padre por permitir que su familia acceda al arma que finalmente le quita la vida? Desde el punto de vista penal, no. A pesar de que uno podría invocar a autores alemanes del derecho de la dogmática penal, que podría llegar a decirse que sí, no.
En realidad, en la dogmática penal argentina no. Sí, desde el punto de vista de la responsabilidad administrativa por parte de un funcionario policial, que el guardar un arma de fuego de la forma en que la tenía guardada y acondicionada el funcionario es una falta grave en el Reglamento General de Policía de la provincia de Entre Ríos, tener el arma en esas condiciones y guardarla en el lugar en que se la guardó, estar al acceso de cualquier persona para justamente no ocurra lo que ocurrió, ya sea de forma imprudente o en este caso de forma dolosa. Pero sí, ahí le cabe responsabilidad administrativa al funcionario que comete esta grave falta. Clarísimo. Clarísimo. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por la comunicación, muchísimas gracias. Un abrazo enorme a la familia de ese niñito que ahora me parece que empieza el gran duelo, ¿no? Porque debe haber estado ocupado para que se haga justicia por ese niñito y... De alguna ahora manera pienso que la familia ahora mirándolo. Piensa que descansa en paz, que se hizo Pobrecito, justicia de alguna manera. pobrecito. Sebastián, muchísimas gracias por la comunicación, muy amable, ¿eh? Gracias. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Gracias. Bueno, volvemos con el Pájaro Fernández, con Pablo Fernández. Pablo, ¿nos escuchás desde Entre Ríos? Sí, los escucho. Sí, Pablo, bueno, Pablo, quedamos en espera tuya por si hay alguna novedad y vos te vas a quedar unos días, ya volvés. No, vuelvo hoy. Vuelvo hoy porque la lectura de fundamentos es el 24. Claro. Estaban hablando del 24 aproximadamente. Falta bastante. Sí. Falta. Y después de la lectura de fundamentos, ahí sí, Sí, la familia puede apelar, la familia de ella. Perfecto. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Sí. La colocación del recurso de apelación ya está en el momento... A ver, las defensas en general tienen el recurso de apelación listo para el momento de la condena. O sea, lo presentan... A partir de que se leyó esta sentencia, tienen 5 días para recurrir la sentencia y ahí, bueno, corre un tiempo en que la Cámara se toma para decidir si deja firme este fallo o no. Pero hasta que no salgan los fundamentos, la no vamos a tiene saber 5 nada. días para apelar. No, bueno, pero lo que apelan es la sentencia, no los fundamentos. O sea, llevan la sentencia, recurren la sentencia, una copia de esta sentencia que se escuchó hoy, y tienen 5 días para elevarlo. Después la lectura de los fundamentos dará el condicionamiento en el pensamiento jurídico del tribunal, pero la sentencia es esta, prisión perpetua. Entonces recurren esa sentencia por determinadas circunstancias. Perfecto. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Excelente tu cobertura desde Entre Ríos. Muchísimas gracias. Gracias por estar ahí con nosotros. Gracias, chicos. Gracias. Hasta luego, un abrazo. Pablo Fernández desde Entre Ríos, el caso de Nair Galarza. Este es tremendo. Uno ve las imágenes de esa niñita y... No acredita. Bueno, ¿Es No justo acredito. para Yo, vos el fallo, Raquel? a ver, en principio yo al comienzo estuve un poco involucrada. Claro, porque vos tuviste alguna relación No, con la no, familia. no. A mí ¿Hablaste con ellos? una de o? mis clientas, que es la hija de Estela Mari Sequeira, la mujer asesinada por el doctor Carrazone, Sí. tenía contacto con la tía de Nair Nair. e inmediatamente me llama y me dice, Raquel, por favor, ayuda a esta chica. Sin duda alguna llamé a la madre, con la madre hablamos varias veces, estuvimos conversando acerca de la temática, les dije, por favor, ustedes tienen que contar con un equipo interdisciplinario que analice realmente todo lo que tiene que ver con violencia de género y no cualquier psicólogo y psiquiatra. Ofrecí un equipo interdisciplinario, por favor, urgente, porque no podía ir a una pericia psicológica con cualquier profesional. Claro. Esa fue mi primera colaboración. Después me preguntaron si viajaría. Le dije que sí, que viajaría con todo gusto a verla y con todo gusto con un equipo, porque yo no trabajo sola, trabajo en equipo. Y bueno, luego de mucho investigar, me mandaron decir por medio de mi clienta que no querían una defensa feminista ni de mujeres de izquierda. Entonces, si ustedes, yo fui la primera que critiqué la investigación. Para mí la investigación fue pésima, fue totalmente direccionada por el señor fiscal y yo hice una carta pública que tuve la suerte, valga la redundancia, que se publicara en varios medios. Yo hice una carta criticando al fiscal que salía a hablar permanentemente en los medios en vez de permitirle a las partes revisar el expediente. Critiqué la investigación porque me pareció de muy poca preparación académica,
el fiscal y además muy direccionado desde el primer momento. Critiqué al fiscal y la idea mía siempre fue hablar y analizar a Nair con especialistas y no con personas Perdón, que, si Raquel, bien es pero cierto que tienen La títulos familia lo que decidió universitarios, fue contratar un manager de medios. Claro. Todos charlamos en un su mediático. momento a con ver, Jorge permitime, Santini. no, creo son que Se dedicaron a concretamente, ensuciar a la Sí. víctima. a ver, concretamente me pareció pésima Dijeron la barbaridades defensa. del chico. Me pareció pésima la defensa, número uno. Número dos, me pareció terrible la opinión del padre de decir, no, Lo intentaron mujeres frivolizar. feministas y Porque, claro, eso es llamativo. mujeres no. Mujeres Había no, una naturalización de la violencia muy me importante. llamó la atención lo mujeres mismo, no. porque Pero- esa niña sale de ese papá. Digo, ¿no? Pero- Nosotros pero- somos educados. Pero el No, tema no. de la violencia no se terminó comprobando en el juicio. Bueno, tampoco había especialistas en violencia de género, convengamos que ninguno de los que estaba ahí, Bueno, salvo pero uno de los con lo que te abogados responde, con lo que te querellantes responde la conocida. familia, evidentemente no tenían tampoco intención de ir por ese camino. Por supuesto que no. Y como bien dijo ella, la verdad que llevar a alguien para mediatizar la causa solamente Claro, ensuciando sí. No, a la contraria no es mi política. Por eso, pero tratando No de es mi limpiar un política. poco todo eso, ¿no? Digo, en tu conocimiento de la causa con los resultados de hoy, ¿te parece excesiva la sentencia? Sí, en realidad yo creo que al no tener una buena investigación, yo hubiera presentado muchas nulidades al primer fiscal. ¿En Y qué en puntos, este por ejemplo, estado Raquel? y en este estado de la causa hay muchas cosas que ya queda claro que no se pueden revisar, Pero está claro que se que van fue a ella. revisar en el Tribunal Entonces, Superior. ¿cuál es la Fue duda? ella, Está sí. Para ver clarísimo si eran que menos lo años mató de ella. prisión, nada más. ¿Cuál es Sin el duda, atenuante? condena. O Sin sea, duda. En No la estamos violencia. hablando, en este caso, yo manejé y tuve la suerte de modificar los casos en legítima defensa de mujeres que mataron Claro. a sus esposos, lo hemos modificado y en este caso yo claramente dije, no da para una Claro. defensa en legítima No hay defensa, ninguna claramente. Porque no daba para una ley. No, o sea, más pero allá de sí la... daba, Al sí principio daba se quiso dar a entender, hicieron entre instalar. tantas de las cosas Ay, que pero se hasta dijeron, dijeron no que se no se supo. veía en el video que fuera No se claramente supo, ella. no Dieron a se entender que supo podía ser la realmente madre. La defensa no tenía una estrategia formada, Claro. apeló a un accidente, apeló a cosas que no tenían que ver con la Claro. causa y tendrían que haber aunado mucho más en el tema de esos estudios de los mensajes Sí. de texto que vos profundizaste y el tema también Lo que de, pasa las, es que en los de- mensajes de del los texto peritos. lo que quedaba claro es que era una relación enfermiza. Se Sin trataban duda. los dos mal. No sé si Era yo una lo relación de hablaría de violencia. violencia de Lo que género. pasa, Mucho, era chicos, mutuo. es que eso es los más amigos común de, de lo los que amigos no- de de- Fernando Sí, eso es hablaban lo de que que se ella dice. también lo golpeaba Sí. a él. Había Pero una eso es relación re pero eso es común, muy me parece común bien. en muchas parejas, sobre todo adolescentes Por o eso un poquito digo, más que grandes, no y es no por común es eso el desenlace. termina en un crimen. Claro. Ahora, vos, me interesa una cosa Lamentablemente, que vos- perdón que disienta con vos, lamentablemente están terminando en Claro, crímenes. Lo claro. que Pero ocurre no es que todas. siempre Lo la que pasa que víctima, lo llamativo la es una víctima, mujer. claro, la víctima siempre Claro. es una mujer, entonces somos un número. Claro. Pero en este caso, como se criminalizó gracias al primer fiscal, se criminalizó la causa y se le dio tanta importancia, yo le pedí al fiscal que investigue y se calle. Se lo pedí en 30 idiomas. ¿Y por qué Ahora- sentís que el fiscal, perdón, Tati, salía y Porque era un contaba? misógino. Porque era un misógino y además porque estaba criminalizando mujeres y porque el hecho, desde Bonnie and Clyde, es mucho más importante tener a una mujer como imputada que tener a un hombre. De Por hecho, eso en toma este tanta momento trascendencia, Bueno, se de está hecho, no- analizando De la hecho, el causa nombre- de Erika Soriano. El caso Sí. es Nair Galarza, Bueno, ¿no? este es el Sí, caso. no, ¿Cuántos Fernando. casos de hombres que han matado mujeres hemos hecho? Pero montón. montones. Ahora, sin Ahora, duda. ¿sabés que me quedó una duda? ¿Cómo Vos, no? cuando vos empezaste a hablar dijiste que habías hablado con la madre Sí. de Nair. ¿Qué te dijo la madre de Nair? ¿Qué explicación tiene de todo esto? Bueno, la madre de Nair, la verdad, estaba muy, muy triste y decía que de alguna manera ella tiene un chico con discapacidad, además de Nair, Claro. y que se le había escapado esta situación de violencia entre ambos, que no lo había advertido y que no la había podido contener. La mujer me pareció, a ver, cuando hablamos de femicidios o hablamos de este tipo de homicidios con el agravante de ser una relación de pareja, normalmente todos nos preguntamos qué hicimos para evitarlo, ¿no? Sí, ¿Cómo no nos dimos que no cuenta? vimos como ¿Qué no papás? vimos? Y esto que estar naturalizando y decir, si ocurre en todas las escuelas, bueno, cambiemos esto. Claro. Porque Claro. esto sin duda alguna termina en un homicidio Sí, esto o en habla- un femicidio. Habla de cómo nos Esto estamos habla de que relacionando, nuestra ¿no? sociedad no está Sin duda, preparada sí. hoy.
Se habló también que esta chica llamó, que Nair llamó a la Secretaría de la Mujer. No es cierto, sino la Secretaría de la Mujer Sí, hubiera tomado carta en el asunto, hubiera sin duda. ido, y la verdad, sinceramente, me parece que lo único que le resta a la defensa hoy es apuntar a un buen análisis para tratar de bajar la condena. Pero vuelvo a repetirle, se cambió de abogados, ustedes lo recordarán, en la defensa el Sí. primer abogado Sí. también se modificó. Evidentemente lo que me deja ver que quien maneja la defensa es el padre y no los abogados. Sí, claro. Bueno. Y eso es muy peligroso. Bueno, Raquel, un placer No, el escucharte placer es mío. siempre. Gracias. Te vamos a volver a invitar porque es Y tan clara, ¿no? interesante, es Tan- interesante desde ese lugar también mirarlo. Gracias, Raquel. Muchas Un placer. gracias a ustedes. Muchas gracias.